El objetivo de este vídeo no es otro que hacer una brevísima introducción al concepto de punto de inflamación y hacer una comparación a los diferentes métodos de medida. Empecemos por la definición. ¿Qué es el punto de inflamación? El punto de inflamación es cuando una sustancia sometida a unas ciertas condiciones de temperatura y presión produce vapores, y esos vapores pueden inflamarse en presencia de aire y una fuente de ignición. No hay que confundirlo ni con el punto de combustión ni con el punto de fuego, que son cosas diferentes. Lo primero que debemos preguntarnos es cuál es el rango, es decir, a qué temperaturas vamos a medir. ¿Necesitamos que el equipo nos diga exactamente cuál es el punto de inflamación? ¿O nos basta con que un equipo nos diga si es o no inflamable a un cierto valor que nosotros definimos? ¿Tenemos que medir por debajo de temperatura ambiente? Otra cosa muy importante, como veremos más adelante, es saber si nosotros estamos obligados o no a cumplir con una determinada normativa a la hora de medir el punto de inflamación. ¿Y por qué es tan importante? Porque entre diferentes métodos no necesariamente nos da el mismo resultado. Es decir, un mismo producto realizado el flashpoint con métodos diferentes normalmente nos dará resultados diferentes. De hecho, en muchas hojas de seguridad que todos vemos cada día nos definen un valor, pero casi nunca nos dicen con qué métodos están hechos. Y esto claramente es erróneo. Es decir, en las hojas de seguridad debemos exigir que nos digan con qué método han hecho el punto de inflamación. Existen muchos métodos de medida de flashpoint y cada uno cubre una necesidad. Lo importante es identificar el método con la necesidad. Y siempre que tengáis alguna duda, pues nos preguntáis, que en Instrumentación Analítica estamos para ayudaros a identificar cuál es el método adecuado para vuestra necesidad. Y ahora vamos con los métodos, que hay, como vamos a ver, un montón. El objetivo del vídeo es ayudaros a identificar cuál es el método más adecuado para vuestra aplicación. Empezamos por el método ASTM D93, se le conoce más como Penske-Martens, que es el método normalmente más usado en casi todas las industrias. Este método utiliza 50 mililitros de muestra, es de copa cerrada, y la ignición puede ser o bien una llama de butano o ignición eléctrica. El método, como vemos, va de 40 a 370 grados, es decir, por debajo de 40 grados es incorrecto medir con este método. Si damos algún resultado, yo he visto en hojas de seguridad resultados según Penske-Martens por debajo de 40 grados, esto es incorrecto, porque el propio método te define cuál es el rango y por debajo de 40 grados o por encima de 370 es incorrecto medir con este método. Ahora vamos con el método ISO 3680 o pasa no pasa o Z-Flash, se le conoce de muchas maneras, y esto es un método que normalmente se usa para clasificación de materiales. Los equipos, con un solo ensayo no es posible identificar cuál es exactamente el flashpoint, sino que lo que te dicen es si un producto es o no inflamable a una cierta temperatura. Nosotros le definimos una temperatura al equipo, por ejemplo 60 grados, y el equipo lo que te dice es si ese producto inflama o no a 60 grados, independientemente de cuál sea luego su flashpoint. Porque a nosotros quizás simplemente nos interesa clasificar para dejarlo entrar en nuestra fábrica, para transporte, y nos interesa solo saber si está por debajo de un cierto valor o por encima de un cierto valor. Este método es de copa cerrada, utiliza gas como fuente de ignición, o sea, una llama de butano, y 2 mililitros de muestra. ASTM 7094. Este método es el que se usa más habitualmente en la industria cosmética, fragancias, aromas, esencias. Es un método de copa cerrada, pero a diferencia del resto, este es continuamente cerrada, es decir, en ningún momento nosotros abrimos la copa para meter la llama dentro. Este equipo lo que usa es una copa de 2 mililitros que hace de cámara y monitorizamos la presión en esa cámara. Dentro de la cámara hay dos pines que hacen una chispa, y si esa chispa inflama los volátiles hay un incremento repentino de la presión, y este incremento es el que se detecta como flashpoint.
Este método es 100% compatible en cuanto a resultados con ASTM de 93. Incluso en muchas industrias ya se le considera como método alternativo, por ejemplo en petroquímica para gasóleos. La propia ASTM te dice que los resultados son totalmente equivalentes entre este método D7094 con D93 o Penske Martens. El rango del método es muy amplio, va hasta 225 grados. Incluso con algún equipo se puede medir por encima, aunque hay que tener en cuenta que si esto se hace estamos fuera de norma, pero los equipos lo permiten. En cuanto a seguridad, probablemente este es el equipo más seguro, porque incluso en el hipotético caso de que nos equivocáramos al colocar la muestra y pusiéramos algo muy inflamable y lo calentáramos mucho, como la copa es continuamente cerrada y además solo hay 2 mililitros de muestra, no hay peligro alguno para el usuario. ASTM D56 o TAG, que este método es el que se usa muy habitualmente para residuos, por el rango. Si nos fijamos va de 20 bajo 0 a 93, es decir, si tenemos algo contaminado con un producto inflamable, nos lo va a detectar, y 93 grados ya se considera algo que si un producto está por encima, pues ya no es peligroso. De manera que por el rango es el método más usado en residuos, método que utiliza 50 mililitros y también utiliza una llama. Ahora vamos con el método ASTM de 92, conocido también como Cleveland, y este es un método de copa abierta. Este es el método estándar, por ejemplo, para aceite lubricante. Si nos fijamos, el rango es muy grande, llega hasta 400 grados, pero por abajo no podemos medir con este método por debajo de 79. Y esto tiene un motivo. La copa está siempre abierta, de manera que durante el ensayo se van perdiendo volátiles. Si medimos algo muy inflamable con este método, probablemente los volátiles más inflamables se hayan ido y estemos falseando un resultado. Por eso este método se usa para productos cuyo punto de inflamación sea muy alto. Esto ha sido una breve comparativa entre los métodos más habituales, pero hay otros muchos. Espero que os haya ayudado a identificar cuál es el equipo más adecuado para vuestra necesidad. Y si no, pues estamos a vuestra disposición en instrumentación analítica para cualquier duda que tengáis.